el versículo 12, y le dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Versículo 12, ¿sí? Versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó? Se dio cuenta que él tenía buenas intenciones, pero no hizo las cosas de la manera correcta. ¿Me explico? O sea, yo puedo tener muy buenas intenciones, pero puedo estar haciendo las cosas de manera incorrecta. Dios nos ha enseñado eso y David lo aprendió en esta lección difícil. Y ahí dice el versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios, de Jehová, Dios de Israel. Tuvieron que santificarse, prepararse delante del Señor. Y versículo 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Bien, entonces después que él se da cuenta de su error, ¿qué hace David? Se corrige y ahora sí va y lo lleva. Se corrige y toma una actitud diferente. Ahora, la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-edom. Y a mí me encanta porque cuando Obed-edom se da cuenta que él es bendecido, que él es prosperado. Mira lo que dice en 1 Crónicas 16, 37. 1 Crónicas 16, 37. David, ¿qué hizo? Llevó el arca, ahora de la manera correcta, ¿no es cierto? Ahora lleva el arca y dice: wow, yo he visto que la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-edom. Estábamos en lo correcto, donde Dios está, ese lugar es bendecido. Estábamos en lo correcto, solo que habíamos hecho las cosas mal. Ahora vamos a hacer las cosas bien. Bueno, vuelven a hacer todas las cosas como Dios le había ordenado, santificarse, los sacerdotes debían llevarlo. Y en el versículo 37 menciona ya el momento cuando traen el arca en el pueblo. Y dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf, a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Versículo 38. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutum, y a Osa, ¿cómo qué? Porteros. Me encanta eso. ¿Qué pasó con Obed-edom? ¿Qué pasó con Obed-edom? Dijo: qué bueno, estuvo bueno. Yo me acuerdo que el día fui al culto y estuvo re lindo. Y quedó ahí. Una experiencia, tengo algo para contarles. Una vez el arca de Dios trajeron a mi tierra y durante 3 meses nuestra tierra fue muy bendecida. ¿Quedó ahí? ¿Qué hizo Obed-edom? El arca de Dios, Obed-edom tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Y cuando él tiene ese encuentro, cuando dice: el arca lo van a llevar para allá, yo allá voy a estar. Si la presencia de Dios está ahí en ese lugar, yo en ese lugar voy a ser el primero que va a estar ahí. ¿Quién es el que va a estar como portero? ¿Quién es el que va a estar ahí velando, guardando, el que va a estar ahí adorando al Señor? Yo voy a estar en ese lugar. Porque entendí que si el arca de Dios está en un lugar, ese lugar es bendecido. Y entonces cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta de que Obed-edom entendió, así como David entendió que yo no puedo hacer las cosas a mi manera si quiero que Dios esté en mi vida, tengo que hacerlas a la manera de Dios. Obed-edom también entendió que donde Dios está, ese lugar es bendecido y eso yo no pienso cambiarlo por nada. Y Obed-edom lo entendió. A mí me encanta porque el nombre Obed tiene 2 significados: servir o adorar. Así que ese nombre que él tiene, que es Obed-edom, tendría un significado algo así como Edom el que sirve o Edom el que adora. O sea, ya en su nombre había una revelación, un significado: yo soy el que va a servir, yo soy el que va a adorar, yo soy el que va a estar ahí en la presencia de Dios. Y cuando yo entiendo ese significado de su nombre, digo: wow, qué tremendo es cuando vos consagras tu vida delante del Señor. Ahora, quiero que veas qué sucede en la vida de una persona, que determina buscar la presencia de Dios. Así que quiero que me acompañes a tu Biblia, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2.
Hechos, capítulo 13, versículo 2. Vimos recién en los pasajes que leímos que donde está la presencia de Dios ese lugar es bendecido, ¿no es cierto? Miren qué sucede más. Versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, estaba allí la iglesia, había un grupo de personas que estaban adorando a Dios, estaban alabando al Señor, tal vez como una noche como hoy. Y en ese día, ellos estaban en un día de ayuno también. Y miren lo que dice, dijo el Espíritu Santo, es decir, descendió allí el Espíritu Santo y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, los impusieron las manos y lo despidieron. Y cuando uno lo lee así, pareciera, bueno, sí. Pero miren qué importante lo que sucedió ahí. ¿Saben por qué? ¿Saben? No sé si tal vez alguna vez escuchaste de Bernabé y de Pablo, pero para este hombre, que vos lo ves ahí, que dice Saulo, al cual Dios le cambia nombre, lo pone Pablo, fue uno de los hombres que del Nuevo Testamento, el mayor cantidad de libros, se lo escribió este hombre que está acá. Es decir, que miren cuándo viene la dirección, cuándo comienza el ministerio, cuándo se encausa la obra de Dios en la vida de una persona. ¿En qué momento? Cuando la presencia de Dios desciende y trae dirección. Porque toda la vida de Saulo comienza con el envío de la iglesia en este momento. Entonces, cuando yo veo eso, digo, wow, qué tremendo. Porque si nosotros entendiéramos que nuestra vida toma rumbo, dirección, con claridad, cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, nosotros buscaríamos la presencia de Dios de otra manera. Porque muchas veces perdemos tiempo de nuestra vida buscando hacer algunas cosas. Y en el trabajo, y en la familia, y en esto y lo otro. Y sin embargo decir, pero se me pasó la vida. ¿Hiciste aquello que realmente es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Disfrutaste realmente? No si pudiste hacer el viaje que querías, o si compraste el vehículo, el terreno que querías, o la casa que vos tenías. ¿Realmente disfrutaste la vida en el propósito de Dios con tu vida? Saulo encontró el propósito de Dios cuando Dios descendió sobre su vida y fue enviado. Pero eso sucede en un momento cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando la presencia de Dios desciende sobre un lugar. ¡Qué tremendo! Cuando desciende la presencia de Dios hay bendición. Cuando desciende la presencia de Dios en un lugar, hay revelación de camino, de propósito, hay dirección de parte de Dios. ¿Qué más sucede? Miren, vamos al Salmo. Salmo capítulo 22. Que es algo que por eso cuando nosotros leímos en el pasaje anterior, el pueblo, ¿qué hizo cuando trajo el arca? Lo trajo el arca en silencio, tranquilo, quietito. ¿Qué hizo? Exactamente, ¿por qué? Porque había gozo, porque había alegría en su corazón. Ellos estaban alabando a Dios. Y cuando a mí se me revela eso, que en medio de las alabanzas de su pueblo, Dios habita, Dios está en ese lugar, todas las cosas cambian. Cuando nosotros vemos en este contexto, ellos al principio estaban alabando, sí, pero había algo que estaban haciendo mal. Después, en la segunda vez cuando traen, celebran, alaban al Señor, claro que sí, pero en este momento estaban haciendo las cosas de manera correcta. Habían aprendido la lección. Cuando leo la Biblia me encuentro con muchas situaciones. Perdón, le dije buscar Salmo, perdón, no le dije. Salmo capítulo 22, versículo 3. 22:3. ¿Qué dice ahí? Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel, que habitas en las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros entendemos eso, como le dije recién, que la presencia de Dios habita y se manifiesta donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay una persona que reconoce a Dios, eso cambia algo en mi vida. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese lugar. Y cuando nosotros leo la palabra de Dios y veo qué más sucede en la vida de una persona, que tiene la presencia de Dios, me encuentro con otro detalle muy importante que marca la diferencia. La vida de la persona que busca la presencia de Dios continuamente es transformada. Es transformada.
Porque en el proceso puede cometer errores, puede hacer cosas mal, pero como continuamente busca estar en la presencia de Dios, Dios trae claridad a su vida, saca lo que está oculto en su vida y le muestra. Y como la persona está rendida delante de Dios, ¿sí? Porque reconoce que Jesús es su Señor, está dispuesta al cambio, está dispuesta a la transformación, a que Dios empiece a poner identidad nueva, carácter nuevo. Pero la persona que no busca estar en la presencia de Dios jamás va a experimentar eso. Solamente el que está dispuesto a dejar que Jesús sea el Señor de su vida. Yo veo un ejemplo que sucede donde está la presencia de Dios. Relata ahí la Biblia en el libro de Crónicas cuando Saúl, por ejemplo, estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. Y manda a llamar a alguien, que en ese momento David no era rey todavía, a que venga a cantar, que venga a alabar a Dios. Y cuando él empezaba a adorar a Dios, dice la Biblia que el espíritu que lo atormentaba se iba de Saúl. Entonces cuando yo miro eso, wow, qué tremendo. Porque cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una persona entiende que donde está la presencia de Dios, la opresión no puede estar, los demonios tienen que salir, porque no puede permanecer. Yo dejaría de exaltar es que en mi casa me pactaron, es que en mi casa me tiraron cosas, dejaría de exaltar es que en mi casa hay atmósfera mala, porque dice la Biblia que precisamente si David fue a un lugar y él adoraba a Dios, no importa los demonios que habían, huían de ese lugar porque no resistían. ¿Se dan cuenta? Entonces mi preocupación debe ser que la presencia de Dios esté en mi vida, que yo esté continuamente en la presencia de Dios. ¿Qué sucede más en la vida de una persona que está en la presencia de Dios? En Hechos capítulo 2, en los primeros versículos, relata que estaba allí la iglesia reunida y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando Dios desciende, todos fueron llenos del Espíritu. Empezaron a hablar en otros idiomas. La gente que estaba allí cerca, que no conocía a Jesús, se empezaba a sorprender. Dios empezó a revelar, empezó a traer, miren, cosas sobrenaturales pasaron, pero ¿eso por qué? Porque la presencia de ese Dios descendió de vuelta sobre un grupo de personas. Miren las cosas que suceden cuando la presencia de Dios está. En Hechos capítulo 16, menciona en el versículo 24, menciona cuando Pablo, este hombre Saulo que leímos hace un rato, estaba preso, estaba atado con cadenas en un cepo y allí dice que estaba adorando al Señor, cantando himnos, alabando a Dios. Y la presencia de Dios desciende en ese lugar y ese lugar se provoca un terremoto de tal manera que las cadenas se rompen, el cepo se rompe y las cárceles se abren. Entonces cuando yo veo todo eso digo, wow, donde está la presencia de Dios, una casa es bendecida. Donde está la presencia de Dios, las personas son encausadas en el propósito de Dios. Cuando está la presencia de Dios, dones de Dios reciben. Donde está la presencia de Dios, si hay opresión, se rompen las cadenas. Donde está la presencia de Dios, los demonios huyen. Cuando yo veo todo eso digo, ¿qué es lo que necesito yo? ¿Un mejor trabajo? ¿Qué necesito yo? La presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios porque eso es lo que va a traer libertad, es lo que va a traer gozo, lo que va a traer diseño, propósito. Yo necesito la presencia de Dios. Pero así como David, ¿cuál fue la lección importante que aprendió David? Hacer las cosas a la manera de Dios, por más de que tenga buenas intenciones. ¿Sí? Yo puedo tener buenas intenciones, pero si lo hago a mi manera, ¿no es cierto? Si lo hago a mi manera, no voy a ser bendecido. Pueden inclusive haber consecuencias malas. Y yo puedo decir, pero si yo estoy queriendo hacer las cosas para Dios, pero lo estás haciendo a la manera de Dios, ¿no es cierto? Les pongo varios ejemplos. Pero por ejemplo, la Biblia nos enseña que el aceite representa ¿qué? Por ahí alguien lo leyó y alguien sabe. ¿Qué representa el aceite? La unción, ¿no es cierto? Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios ungía a un hombre, el Espíritu Santo descendía, esa persona era activada en el propósito. Y yo digo, wow, qué tremendo. En el Nuevo Testamento dice, si va a un enfermo, únjalo con aceite y oran y el enfermo será sanado. ¿Ok? Entonces, ahora de repente, yo, ¿no es cierto?, estoy en pecado, o soy una persona que grito, que insulto a mi familia, o que estafo, le hago las cosas mal en mi negocio, lo que sea, ¿cierto? Pero yo voy después y agarro aceite y unjo mi casa. Y vamos a ungir a mis hijos porque ahí va a estar la presencia de Dios. Aunque pareciera que es lo correcto, ¿no es cierto? Tal vez el símbolo es lo correcto, la intención tal vez sea la correcta,
pero no va a funcionar. Porque esto no es brujería, no es curanderismo, ¿sí? Esto no es que vamos y tiramos aceite o tiramos un elemento y que ahí las cosas pasan. No, no es así. O sea, hay una manera de cómo hacer eso. Y más que un procedimiento, tiene que ver con un corazón, con una vida entregada. David quiso hacerlo, pero a su manera, entonces tuvo que ir de vuelta para saber cómo hacer qué tuvo que hacer David. Ir y preguntarle a los sacerdotes, a ver, yo quería que la presencia de Dios estaba, pero lo hice a mi manera. A ver, ¿qué dice Dios? ¿Cómo dijo Dios que tenían que hacerse las cosas? Ah, bueno, David, está bueno que hagas eso primero. ¿Vos querés hacer las cosas correctas? Preguntá. Venía acá, mira, dice, Dios le dijo a Moisés que tenían que hacerlo de esta y de esta manera. Y le dijo, es cierto, hicimos las cosas mal. Ahora vamos a hacer como está escrito en su palabra. Así que es muy importante que yo pueda aprender eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que la presencia de Dios esté en mi vida? Y yo quiero que aprendas esto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero, quiero que aprendas esto. Quiero que busques en tu Biblia Marcos, capítulo 27. Mateo, no Marco. Marco no tiene 27. Mateo 27, 50. Medio rara esa mi Biblia, ¿no? Mateo 27, 50. Mateo, acá estamos. Mateo capítulo 27, versículo 50. Dice así. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y el versículo 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y tal vez si vos lees estos versículos y dices, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo que eso me está diciendo qué tengo que hacer yo? Mira, ayer justo compartíamos en la escuela de vida este pasaje. ¿Qué sucede? ¿Qué se rompe? ¿Qué se rasga en ese momento? El velo del templo. Había una cortina que separaba el lugar donde estaba la presencia de Dios y donde el pueblo podía llegar. Imagínense que nosotros acá pusiéramos un velo, una cortina grande, gruesa, entera, de punta a punta, y lo único que ustedes pueden hacer es llegar hasta ahí, pero ustedes no pueden venir a la presencia de Dios. Y cuando muere Jesús, ese velo, esa cortina entera que era de lado a lado, de repente sucede algo sobrenatural. Se parte por la mitad y cae. Y lo que separaba ahora de ese lugar y a este lugar queda abierto. Por eso lo primero, si yo quiero que la presencia de Dios esté en mi vida, tengo que entender que es solamente por la obra del Señor Jesús. Lo que Jesús hizo en la cruz. Este versículo lo que me está mostrando es algo muy poderoso. Cuando yo pongo mi fe en el Señor Jesús, y esto lo dicen en otros versículos, pero quiero unirlo para que entiendas. Cuando yo pongo mi fe en el Señor Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, ese perdón de pecados, viene sobre mi vida porque Él toma mi lugar. Y eso hace de que si yo antes estaba en ese lado, no podía llegar a la presencia de Dios, ahora de repente, ahora yo puedo llegar a la presencia de Dios. Entonces lo primero que tengo que entender, si yo quiero estar en la presencia de Dios, es que tengo que poner mi fe en el Señor Jesús. Porque Él es el único que me permite acceder a su presencia. Yo no importa si vos hiciste 45 peregrinaciones camino, si vos donaste millones a la obra de Dios, si vos hiciste que ofrendaste para que se construya un lugar, no, eso no tiene nada que ver. La única manera de estar en la presencia de Dios es primero sabiendo que solamente por lo que Jesús hizo en la cruz y poniendo tu fe en el Señor Jesús. Amén. Primero es eso. En el Antiguo Testamento había una separación, pero en este nuevo pacto que Dios hace es cuando yo pongo mi fe, Él me perdona. Pero ¿saben? No puedo esquivar el hecho que tengo que reconocer mis pecados, arrepentirme. Eso significa, si había en mi vida desobediencia a Dios, dejar de hacer eso. ¿Sí? Y esto es un principio muy importante porque recuerda, estamos aprendiendo cómo yo quiero que la presencia de Dios esté en mi vida y hay un cómo. ¿Sí? Entonces por ahí algunas personas dicen, yo creo en el Señor Jesús, ok, pero no termina en el creer. Porque yo tengo que creer con mi corazón, pero tengo que arrepentirme. Significa dejar de hacer las cosas que yo estaba haciendo y ahora empezar a hacerlas según la voluntad de Dios. ¿Me explico? No sé si vamos acá, porque no es decir, yo creo en el Señor Jesús, wow, buenísimo, ese es el primer paso, pero no se detiene ahí.
es reconocer mis pecados, es decir, ¿qué es un pecado? Es cuando yo precisamente transgredo, es decir, violo o hago las cosas de manera no agradándole a Dios, para que puedas entenderlo. Y cuando yo no agrado a Dios en mi conducta, en mis pensamientos, en mis acciones de cada día, yo estoy pecando. Y en el pecar estoy desobedeciendo a Dios. Por más de que yo diga creo en Dios. Y si yo estoy haciendo eso, ¿la presencia de Dios está? No. Pero yo creo en Dios, sí. Está bien. Pero no es solamente creer, sino es hacer. En otras palabras, más adelante el apóstol dice, la fe sin obras es muerta. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, no, yo tengo fe, pero mis acciones son diferentes. No. No funciona así. Entonces, arrepentirme de mis pecados, pedirle perdón a Dios y vivir esa nueva vida en Dios. Ese es el primer paso para que la presencia de Dios esté en mi vida. Yo no puedo negociar eso. ¿Sí? Segundo, leímos hace un rato que Dios habita en medio de las alabanzas de sus pueblos. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y yo quiero que veas algo. Primera Crónicas, capítulo 15, versículo 28. ¿Me pueden ayudar, grupo alabanza, rapidito? Así algunos que están acá, vamos a hacer algo. Si está Matías, algún instrumento, no importa si no están todos. No importa. Primera Crónicas, capítulo 15. Primera Crónicas, capítulo 15, versículo 28. Dice, de esta manera, volviendo al pasaje que leímos recién de Crónica cuando el pueblo estaba trayendo el arca. ¿Sí? Miren lo que dice. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová. ¿Sí? Recuerdan ahora sí ya con los sacerdotes estaban llevando. Y ahí dice, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. ¿Cómo llevan? Con música. Así que ayúdenme, pónganse de pie. Eso, vamos a hacer así. Nos movemos, vamos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo hacían? ¿Al son de qué? Al son de, había ruido, había... Miren, esto es muy importante, porque uno automáticamente quiere cantar lo que ellos están haciendo, ¿no? Porque nosotros así aprendimos acá. Pero ¿qué te imaginas si ahora, pues sí, bueno, yo entiendo que Dios se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo, así que yo voy a celebrar. Y yo quiero que vos puedas hacer algo. Ellos van a hacer el ruido que ellos quieran. Ellos van a celebrar a Dios a su manera. ¿Ok? Así que, ¿te animás a sumarte? A tu manera. Vos querés saltar, querés gritar, querés aplaudir, querés hacer algo. No necesariamente tenés que hacer lo que haces de al lado, ¿eh? No estás obligado a hacer lo que vos quieras. Puedes decir, Señor, vos sos grande. Qué hermosa es tu presencia. Señor, me gozo contigo. Wow, Señor, tu amor es tan grande. Tu perdón, tu misericordia. Señor, ¿cómo no me voy a gozar? Había un ruido. Amén, gracias. Bueno. Amén, claro que sí. Aguántenme un ratito acá. El versículo 29, si lo pones, dice, se pueden sentar un segundo. Pero cuando el arca del Señor, del pacto de Jehová, llegó a la ciudad, ¿sí? Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, ¿sabes quién era Mical? La esposa de David. Muy bien. Dice así, cuando David está llegando con el arca, ¿dónde estaba la esposa? No estaba ahí con ellos. Dice, hija de Saúl, mirando por una ventana, es decir, ella estaba en la casa, en el castillo, ella estaba en el palacio, ella no estaba ahí. Mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Ahora, David estaba alabando, estaba celebrando. ¿Y qué pasó con Mical, con su esposa? Dice, lo menospreció. Qué tontera, qué gilada eso, qué pavada lo que está haciendo David. Como vos lo quieras usar. Menospreció.
Eso es pérdida de tiempo. Quiero que vayas conmigo a 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. Y después vamos a leer el versículo 23. Dice, volvió luego David para bendecir su casa. ¿Sí? Recuérdense, estamos leyendo la misma situación, solo que en este versículo lo explica un poco más. ¿Sí? Volvió luego David para bendecir su casa. David estaba trayendo el arca y con esa alegría que hace David dice, voy a bendecir mi casa. Yo quiero que mi casa también sea bendecida con la presencia de Dios. Amén. Bien, ¿qué dice ahí? Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué hace Mical? Por ahí suena como que muy respetuosa la forma, ¿no es cierto? La traducción y como que es complicado entender. Pero lo que hace Mical, se viene a burlar, le dice, pero qué feo lo que vos hiciste, ¿no te das cuenta que te humillaste delante de las otras mujeres, delante de los otros hombres, delante de las otras personas? Te humillaste. Esto es una falta de respeto lo que vos hiciste. Porque delante de Dios tiene que haber solemne y no sé qué cosa. Imagínense, escucharon, hay cosas tan raras que a veces uno escucha. No sé, ella dice, mira, es muy humillante lo que vos hiciste ahí. Versículo 23. Y yo quiero que lo puedas grabar esto para entender que estar en la presencia de Dios trae bendición, cambio, dirección, es muy hermoso. Y hay muchas personas que muchas veces toman esa actitud y piensan que la alabanza a Dios es una cuestión de que cada uno lo hace como quiere y sienta en su corazón. No es así. Porque alabar a Dios es expresión. Tiene que haber una reacción mía a alabar a Dios. Y cuando en mi corazón yo no alabo a Dios y menosprecio, porque mira, aquel hizo ruido, aquel saltó, el otro, esto es puro barullo, puro ruido, nada más. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le pasó a Mical? ¿Qué le pasó? Si yo no alabo a Dios, no pasa nada y vos no te das cuenta. Pero cuando yo no alabo a Dios, hay algo que sucede, hay consecuencias en mi vida. Entonces yo tengo que entender en mi vida que al único que le molesta, así como cuando Saúl era atormentado, lo único que provocó un cambio en la atmósfera, en el lugar y en la vida de Saúl, era la alabanza y la adoración. Yo necesito entender que la alabanza y la adoración es el momento donde yo reconozco que Dios está por encima, que Él es mi Señor, que Él es el que direcciona mi vida. En la alabanza y la adoración yo me rindo, reconozco lo que Él es. Y cuando yo hago eso, no se trata de mí, sino se trata de Él. Y es por eso que en la alabanza y la oración yo permito que Dios sea el que sea exaltado. Y no es mi ego, no es mi orgullo, es Dios el que es exaltado. Y Dios se va a manifestar en ese lugar. Pero cuando una persona no lo hace y sin embargo se pone a jugar a las demás personas, no se da cuenta que esterilidad empieza a venir a su vida. Daños empiezan a suceder en su vida. ¿Por qué? Porque no está glorificando a Dios. Entonces, cuán dañino es cuando yo no alabo, pero cuán poderoso es cuando yo aprendo a alabarlo a Dios. ¿Me explico? Y vos podés decirme, bueno, pero yo no voy a alabar a Dios ahora, lo haré en algún momento. No pasa nada. Solo quiero que seas consciente de que cuando yo no alabo a Dios hay consecuencias. Hay consecuencias. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Cuando voy a alabar a Dios lo voy a hacer, lo voy a expresar con todo mi ser. Hace ruido, saltá, aplaudí, haz lo que quieras, pero yo voy a reconocer a mi Dios. Él es mi Señor, Él es el Rey de Reyes, mi vida está rendida, Él es el que direcciona. Cuando yo me rindo delante de Dios, Dios tiene autoridad sobre mi vida. Claro que hay presencia de Dios en ese momento. Claro que hay presencia de Dios.
Ustedes se han dado cuenta cuando empezamos a hacer ruido, cuando empezamos a decir, yo voy a alabar a Dios, en ese momento de repente, ¡pum!, como que algo cambia en el lugar. Porque no es una cuestión emocional, es que yo le estoy reconociendo a Dios en ese momento. Porque no se trata ni de mí, ni se trata de ellos, se trata de Dios. Entonces Dios está en el lugar cuando hay alguien que se arrepiente, cuando entrega su vida a Dios, decide caminar en su voluntad y esa persona alaba a Dios, la presencia de Dios va a estar en ese lugar. Pero te das cuenta que hay un cómo. ¿Te diste cuenta que hay un cómo? No es a mi manera. En Juan capítulo 14, el versículo 21, si lo puedes buscar, Maxi, te agradecería. Versículo 21 al 23 dice así, Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Si yo quiero que la presencia de Dios se manifieste en mi vida, ¿qué debo buscar en mi vida? Tengo que aprender a amar a Dios. Cuando yo aprendo a amar a Dios, hay algo que va a ser evidente, algo que va a ser visible. Se ve algo diferente en Jonathan, se ve algo diferente en Víctor, se ve algo diferente. ¿Qué se ve? ¿Que esa persona, qué dice ahí? Sí, ¿cómo yo veo que ama? Guarda los mandamientos. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque esa persona de repente ahora, cuando lee la Biblia, ¿cierto? Porque yo no voy a guardar los mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Bueno, conocer la palabra de Dios y empezar a obedecerla. ¿Sí? O sea, guardar los mandamientos no significa ponerlo en un cuadrito en mi pieza ahí. Tengo una lista de los mandamientos. Eso no es guardar los mandamientos. Lo tengo bien guardado, una bóveda. No, guardar los mandamientos es porque los retiene en su corazón y los obedece. Entonces eso significa que ahora de repente en Jonathan empieza a haber un cambio. Uno se da cuenta porque él antes era de una manera, ahora uno ve que hay un cambio. Porque me doy cuenta que él ama a Dios. ¿Cómo? Porque guarda sus mandamientos. Y cuando una persona determina hacer eso, ¿qué hace Dios? Se manifiesta. Entonces Dios ve que Lucas empieza a obedecer, él agarra y se levanta a la mañana y por más de que nadie le diga, Lucas, tenés que leer la Biblia, él va a llegar la Biblia y la ley dice, Señor, yo quiero que me enseñes, yo quiero obedecerte. Por más de que le cueste entender, por más que a veces me parece difícil, pero él busca de Dios y empieza a obedecer. Hay cambios que empiezan a suceder. Dios, no yo, porque esto no es ni la iglesia, no, o sea, no es una religión la que determina eso, ni es el aceite que vaya alguien a derramar, sino es que de repente un hombre le cree a Dios, se arrepintió de sus pecados y empieza a buscar en Dios, ser obediente y camina obedeciendo. Dios dice, en la vida de ese hombre yo me voy a manifestar. Entonces te va a suceder así como Obed-Edom, que todo lo que hacía de repente empieza a ser bendecido. Y no importa si vos sos empleado, ese lugar va a ser bendecido. No importa si vos vas a ir a un lugar a comprar, ese lugar va a ser bendecido. Y cuando vayas a tu casa va a ser bendecida. Y si sos empleado, seas dueño, ese lugar va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque ¿quién está ahí? Porque estoy yo, papá. ¿Quién está ahí? La presencia de Dios. Porque no se trata de mí, se trata del que está en mi vida. Pero todo eso, ¿por qué sucede? ¿Vieron que hay una manera? Yo quiero que Dios esté, ok, por eso yo quería enseñarte, hay una manera. Yo no puedo hacer las cosas a mi manera. ¿No? Es decir, yo quiero que Dios esté, y Mabel o alguien aquí me enseñó, bueno, que por ejemplo, hoy habló sobre una ofrenda, o cuando enseñamos sobre los diezmos, y está bien, yo voy a diezmar entonces, para que Dios bendiga mi economía. Está bien, es un paso importante, pero no funciona de esa manera. No es que yo voy y negocio con Dios. Dios, yo te doy 10.000, entonces yo quiero que ahora me devuelva 100. No funciona, esto no es un negocio, ¿ok? Para que nos queden claros. Esto no se trata de que yo vengo y negocio con Dios. Yo he escuchado hasta personas que van y se comprometen, no, pero yo voy a hacer tal cosa y yo te voy a construir un lugar donde vos quieras y cosas así, como que pensando que yo puedo negociar con la presencia de Dios. Yo no puedo negociar. Es que yo ahora, ¿se acuerdan? En Romanos dice, yo puedo dar todos mis bienes a los pobres. Está bien. Ah, pero yo me puedo creer el profeta, el que tengo revelación de un montón de cosas. Está bien, pero puede ser que Dios no esté ahí. Entonces yo tengo que entender algo. Si yo quiero que la presencia de Dios esté en mi vida, hay una manera y la palabra nos enseña. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Ahora, por eso te compartí qué sucede en la vida de una persona
que busca la presencia de Dios. Es transformada, es bendecida en lo que hace. Entonces uno ve los resultados, uno dice, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Más vale que sí. Hay un precio que pagar. Tengo que ser responsable, disciplinado, buscar a Dios de todo corazón, entender de que no es solamente que yo voy a la iglesia y canto y aplaudo, no, porque la alabanza y la oración no es para mí, es para Dios. Bueno, pero yo no quiero aplaudir, no quiero cantar. No lo hagas, ten el testimonio amical, sino después preguntarle en el cielo cómo le fue. O en el infierno, no sé dónde, pero bueno. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Hay un cómo. Dios no va a manifestarse a nuestra manera, pero Dios sí desea manifestarse. Dios desea mostrarte el camino, mostrarte la dirección, derramar sus dones y su gracia sobre tu vida. Claro que sí. Quiero que te puedas poner de pie y vamos a ir finalizando. De lo que hemos compartido hoy, hay algo que si vos te pones a pensar, hay algo que en tu vida vas a decir, bueno, yo necesito empezar a hacer algo. Tal vez hay cosas que tengas que hacer o hay cosas que tengas que dejar de hacer. ¿Hay algún cambio que necesitas poner para que la presencia de Dios esté? Porque mira, yo quiero siempre que la presencia esté donde yo estoy. Si yo me voy a mi trabajo, si yo me voy a mi familia, a mi matrimonio, en la vida de mis hijas, yo quiero que la presencia de Dios ahí esté. Porque no solo basta con que tenga un buen trabajo y que tenga dinero, que eso no basta, de eso no se trata en la vida. Qué hermoso que es cuando hay dirección de parte de Dios, cuando hay encauzamiento en el propósito de Dios. Qué hermoso que es. Porque ahí vos sabés que tu vida trasciende y no solamente termina en, ahí hice algo acá en la tierra. No, mi vida es eterna. Y el legado que puedo dejar en mi familia es un legado eterno que va a ser de bendición por generaciones. Qué hermoso es poder nosotros decir, wow, valió la pena. Obed-Edom lo entendió. Y él dijo, si tengo que estar aunque sea de portero enfrente allá del arca, ahí voy a estar, no importa. ¿Y qué voy a hacer? Ahí era portero, estaba ahí. Pero una cosa aprendí, de ese lugar yo no me voy a mover. Tal vez en Obed-Edom casualmente cayó ahí el arca del pacto, lo que él menos esperaba que eso sucediera. Pero eso sucedió y él dijo, yo no pretendo más otra cosa en mi vida que la presencia de Dios. Yo quiero que vos puedas recibir eso en tu corazón y entender que no hay cosa más hermosa que la presencia de Dios que habite en tu vida. Así que ahí donde estás, quiero que puedas cerrar tus ojos. Quiero que puedas cerrar tus ojos un momento y que puedas reflexionar en esta palabra. Y como te dije hace un momento, si de repente vos entendés que hay algo que necesita cambiar, hay algo que necesitas empezar a hacer, tal vez vos decís, bueno, yo creo en el Señor Jesús, entiendo lo que pasó allí en esa cruz, pero hasta ahí nada más llego. Y hoy entendés que en tu vida no estabas siguiendo a Dios, que hay pecado. Es igual, ahora me doy cuenta que necesito que el Señor Jesús perdone mis pecados, que cambie mi vida. Yo necesito de su presencia. Por eso me arrepiento. Voy a dejar de hacer aquellas cosas que están mal en mi vida. Porque yo sé que el Señor va a traer revelación, trae claridad en tu vida. Vos te vas a dar cuenta de que hay pecado en tu vida. Y si vos de repente reconoces eso en tu corazón, qué hermoso es que vos puedas tomar esa decisión y puedas decir, Señor, yo te pido perdón. Y si tal vez esta es la primera vez que venís a este lugar, o tal vez hace tiempo venís, pero recién hoy te estás dando cuenta que había pecado en tu vida, hace esa oración con tu boca. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, es necesario que crea en el corazón, pero que lo confiese con la boca. Entonces hay un cómo hacerlo. No es solamente, bueno, pero yo pienso en mi mente. No. Tiene que salir de tu boca. Así que quiero invitarte a que vos lo puedas hacer. Aunque sea ahí en voz baja, que no te dé vergüenza al que está al lado.
Decirle ahí, Señor Jesús, yo te quiero pedir perdón. Perdóname porque yo di lugar a mi vida y he pecado. Perdóname, Señor, porque yo pequé. No sé, a la inmoralidad, al engaño, a la mentira. Le robaste a Dios. Y si de repente vos te das cuenta que hay pecado y le estás pidiendo perdón, es importante que puedas pedirle también al Señor Jesús y decirle, Señor, yo te pido perdón y quiero recibir tu señorío sobre mi vida. Yo quiero que seas el Señor de mi vida. Yo quiero que sea Jesús el que direccione mi vida. Yo necesito tu presencia en mi vida. Y si de repente hoy te estás dando cuenta que así como compartimos recién, no había alabanza, no había adoración, no había un obedecer a Dios. Y esta noche vos te das cuenta de que no es a tu manera, que necesitas aprender a obedecer a Dios. También podés hablar con Dios y Él te escucha, yo sé que Él te escucha. Y decirle, Señor Jesús, yo te pido perdón por no obedecerte, por no buscarte en cada mañana, no buscarte a ti de todo corazón. Perdóname, Señor. Yo realmente quiero conocerte a ti, conocer tu palabra, porque yo quiero que te manifiestes en mi vida. No quiero solo saber de ti, Señor. No quiero solo saber de un Dios. Yo quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte a ti en mi vida. Yo necesito que te manifiestes. Yo necesito que te manifiestes en mi vida. Yo te necesito a Dios. Yo te necesito, Dios. Pero hay una determinación importante en el hacer la voluntad de Dios. Tal vez en esta noche vos estás entendiendo y ahora estás comprendiendo, diciendo, wow, ahora entiendo que no se trata solo de saber o de creer, sino que también debo obedecer. Y yo no estoy obedeciendo. También pedíle al Señor allí, Señor Jesús, yo quiero empezar a obedecer. Perdóname por no obedecerte, pero yo quiero empezar a obedecerte. Quiero empezar a obedecerte, guardar tu palabra. Voy a esforzarme por levantarme a cada mañana, tomar tu palabra, meditar en tu palabra y buscar conocerte a ti, Señor. Señor Jesús, yo quiero tu bendición sobre mi vida. Yo quiero tu dirección sobre mi vida. Yo necesito tu presencia. Yo necesito tu presencia. Yo necesito tu presencia, Señor. Gracias, Romy. Está bien, está bien. Está bien, está bien, gracias. Quiero que puedas ahí decirle, Señor, yo necesito tu presencia. Yo necesito tu presencia. En verdad, Señor, yo necesito tu presencia. Yo quiero que entienda que esto no es una cuestión emocional, esto es una determinación que tiene que empezar a suceder en mi vida. No estoy dispuesto a negociar. Si Obed-Edom lo entendió y dijo, aunque tenga que estar parado allí como portero, pero en ese lugar voy a estar yo, va a estar mi casa y mi familia entera. Tal vez sea lo primero que necesitas empezar a determinar, decir, Señor, yo voy a determinar estar en tu presencia. No voy a negociar tu presencia por nada. No voy a negociar tu presencia por nada. No voy a negociar. Donde tú estás, Señor, yo allí quiero estar. Y si vos habitás y te manifestás en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor, yo voy a estar allí donde tu pueblo está alabando, donde tu pueblo está adorando. Allí voy a estar. Si tú estás, Señor, donde hay un corazón que es obediente, allí, Señor, yo voy a ser ese hombre obediente. Si son mujeres, dile, Señor, yo voy a ser esa mujer obediente.
Por eso hoy, Señor, yo quiero consagrar y rendir mi vida delante de ti. Yo quiero rendir mi vida delante de ti para que no sea mi manera, sino para que se haga a tu manera. Para que se haga a tu manera. Si vos hiciste esa oración en esta noche, poné ahí tu mano en tu corazón y decirle: Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera. Señor, yo voy a hacer las cosas a tu manera. Voy a aprender a hacer las cosas a tu manera. Perdóname por hacer las cosas a mi manera. Y así como David lo aprendió, Señor, yo también quiero aprender a hacerlo. Gracias, Señor, por hoy enseñarme a hacer tu voluntad. Amén. 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 Bendigo tu vida y de verdad desafíate a decir: Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Yo quiero que tu presencia esté conmigo. Amén. Amén. Bendecir a tu hermano, dale un abrazo fuerte. Te bendigo, decirle: te bendigo. Te veo esta semana en la célula. Si le ves a alguien que no le viste en la célula, decirle: te espero en la célula, anotá su número, invítalo.